Juan Carlos. Bueno, incorporamos a la doctora Eglé Lobato. ¿Cómo está usted, doctora? Bienvenida al programa. Eglé González Lobato. Muchas gracias por la invitación y saludos pues a quienes se conectan. Preocupada con esas noticias. Preocupada, muchas noticias. Vea usted que al yerno de Edmundo González Urrutia le acaban de informar a la esposa que después de 155 días de reclusión o de desaparición forzosa, se le ha anunciado para este jueves 12 la audiencia preliminar, o sea, la violación absoluta del Estado de Derecho. Pero aún así, este país, algún sector del país se niega a rendirse en el sentido electoral. Hay un sector que se niega a rendirse en el sentido político, pero no cree que haya que participar en elecciones en Venezuela bajo las condiciones actuales. ¿Qué opina la doctora Eglé González Lobato? Bueno, fíjense, es una situación complejísima para todos los venezolanos, quienes están aquí, quienes están afuera. Pero quienes estamos acá, estamos mirando que Venezuela tiene que salir de esa lógica binaria de victoria total o derrota total. Si te pones a ver desde el 28 de julio, casi un año, el 28 de julio del 2024, lo que ha transcurrido no es cualquier cosa. Es decir, no se trata simplemente de una polarización, como puede ocurrir en cualquier país latinoamericano, sino que se trata de un bloqueo de existencia y de convivencia política. Ese sector al que bien dices que no se rinde, porque entiende que los procesos electorales son acumulación de fuerza, que toda oposición a los gobiernos debe hacer los esfuerzos por tenerlo. Lo que no quiere decir que se conquiste el poder, pero la vía de conquista del poder, de desafiar a quien está en el gobierno, es justamente por la vía pacífica, y esa es la vía electoral. Ahora, ¿es suficiente un proceso electoral? Evidentemente que no. Es un proceso, si algo nos ha enseñado el 28 de julio, es que también hay que hablar con quien está en el poder de las reglas del juego, de la negociación y del diálogo. Yo lo dejaría hasta acá y seguimos con las preguntas. Sí, doctora, solo que pareciera que en Venezuela el único modo de negociar es pisándole un callo, dice coloquialmente la gente. Si no se le pisa un callo a Maduro, no acepta negociar, no va a un proceso de negociación. Yo soy de los que opina, si me permiten, que adelante algo de opinión, que lo del 28 de julio del año pasado, habían unos analistas que decían, está ganando Edmundo, pero Maduro no está perdiendo, porque no había una negociación previa que pudiera resguardar, digamos, algo que tuviera que ver con justicia transicional para Nicolás Maduro, porque lo que escuchábamos era, no te quiero muerto, te quiero preso. Entonces nadie, bajo esas condiciones, nadie con 15 millones de dólares sobre su cabeza va a entregar el poder como si fuese un demócrata suizo. ¿Hubo una falla de origen allí? Sí, evidentemente que sí. Ahí hubo varias fallas. Y yo creo que es momento en que se asuma la crítica. La crítica desde diversos factores, la dificultad que había. Es que aquí no se puede pretender borrar la historia reciente del país. Aquí se dice, no se le pisa, no hay diálogo sin pisarle callo, como acabas de señalar. Pero aquí había negociaciones. O sea, aquí habían unos acuerdos de México, aquí habían unos acuerdos de Barbados, aquí hubo una facilitación internacional, aquí vino la Unión Europea para el 2021, después de 15 años de ausencia. Aquí había ciertas presiones positivas, no las negativas, no las sanciones a las que me estoy refiriendo porque estoy absolutamente en contra de las sanciones. Pero aquí había presiones por parte de la comunidad internacional para que hubiese un proceso electoral.
Proceso electoral que fuimos superando en unas reglas totalmente asimétricas. En un gobierno híbrido como este no hay reglas que neutrales o reglas estables. O sea, es común ver que las propias instituciones pueden incluso formar parte de esos actores dentro del proceso electoral. Un proceso electoral que era complicado desde el punto de vista de la postulación, desde el punto de vista de los actos electorales, que por primera vez veíamos la fórmula de me quiero postular y es a través de la computadora o del sistema automatizado que me entero que no puedo postularme sin que haya un acto del que yo pueda recurrir. Fuimos superando poco a poco tratar de competir en esa contienda, porque siempre una de las opciones es que no haya proceso electoral. Asumimos el proceso electoral. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí me pongo un poco odiosa. ¿Qué pasó? Bueno, pasó lo que no tenía que pasar, que era un secuestro de la candidatura, una no consulta a los diferentes factores de las fuerzas vivas del país. No me refiero a la élite política que está en Caracas, sino las fuerzas vivas del país, tanto políticas como sociales, es lo que tenía que estar pasando. Y eso cada vez que tú hacías un comentario y tú decías, esto no puede seguir yendo a la manera que se está haciendo, esa candidatura única no era un monopolio de un sector de la oposición, un sector parte de Valer, con toda la ley, se negaba, monitoró, venía con... Tengo un poquito de problema con la doctora Lobato, la doctora González Lobato. Movilización que realmente habían entrado en la primaria, sin embargo, condujo. Tenemos un problema con su internet, mi querida doctora. Ojalá y podamos reincorporarla. Bueno, ya nos está dando sus opiniones sobre, digamos, el antecedente del proceso electoral para poder llegar a este proceso electoral que vamos a vivir el 27 de julio, que sería el último proceso electoral antes de 4 años en Venezuela. No habrá más procesos electorales antes de 4 años en Venezuela. Evelyn. Bueno, regresamos con la doctora González Lobato. Estábamos hablando de los pecados originales de la elección. La doctora dijo, me voy a poner odiosa. Vamos al aire con la doctora Lobato. Vamos a escucharla. Continúe, doctora. Ad libitum. Bueno, disculpen por la interrupción. Estoy haciéndolo desde el teléfono, así que por favor me informan cualquier otro inconveniente. Bueno, yo no sé en qué momento me quedé hablando sola, pero en todo caso estaba diciendo que hay errores que, como bien lo dice, pueden ser errores originales, por el error, digamos, el error de origen de un proceso electoral en donde por primera vez nosotros veíamos limitaciones por parte del Consejo Nacional Electoral que eran extraordinarias. Es decir, por primera vez nosotros veíamos que las postulaciones no se hacían desde el sistema electoral, se hacían desde el sistema electoral, sin actos, sin notificación, sin que pudieran recurrirlo. Partidos que no podían participar, partidos que habían sido excluidos. De eso tenemos una larga historia. Pero ¿qué pasaba con los factores de oposición? Los factores de oposición, aquí cuando se decía, oye, se logró una candidatura unitaria, pero no una candidatura unitaria para que fuera secuestrada por ningún factor. Y vale decir por el factor que nunca estuvo de acuerdo ni con diálogo, ni con negociación, ni con elecciones, sino todo el tiempo eran los factores llamando a la abstención, incluso llamando a las intervenciones extranjeras. Este sector, bueno, secuestró el proceso. Y ese proceso cada vez se veía muy complicado, porque te dabas cuenta que no solo era una distancia con el oficialismo, sino una distancia con todos los sectores democráticos del país. Y hablo de sectores democráticos del país porque no es nada más la élite política caraqueña,
no tan odiosos también, sino la política que está en lo local, la política que está en todas las regiones. Y aquello fue minando cada vez más la posibilidad de que nos acercáramos y que tuviéramos la incidencia para que se entendiera la importancia de la negociación, del encuentro, de incluso negociación en cuanto a condiciones. En un gobierno híbrido como este, a usted no le basta tener el apoyo ciudadano. Usted tiene que tener un plan de gobernanza, un plan de acuerdo, un plan de negociación, no un plan de cómo te vas a poner la braga naranjada que te está esperando porque afuera te van a acompañar para un carro negro que está afuera. No, no, no. Eso era totalmente... fue una actitud irresponsable y desproporcionada, y lo digo con absoluta responsabilidad. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, ¿qué ocurre? Que pasa lo que sucede, el gobierno sigue detentando el poder político, y en este momento, a un año de cumplirse el 28 de julio, bueno, ese grupo de oposición sostiene que no, el voto no vale, que las elecciones son simplemente una farsa y sencillamente hay que esperar que haya un milagro en este país, que haya una intervención en este país o que haya algo que nadie sabe exactamente qué es. Quienes creemos en la democracia entendemos que los procesos electorales tienen que ser para acumular fuerza, porque este gobierno hoy por hoy necesita mostrar al mundo que tiene pluralidad. No se logró en las parlamentarias, tampoco en las regionales. Entonces, en este momento tiene que haber un compromiso para ver si desviamos el camino del caos hacia donde pretende llevarse el país y hablar de una convivencia democrática. Ahora, eso es posible en un escenario donde pudiéramos decir como observador del proceso que son los sectores más extremos de bando y bando quienes controlan la política venezolana. ¿Es posible construir un acuerdo cuando la situación está planteada de ese modo? Pero, ¿y qué es lo contrario? ¿Qué es lo siguiente? O sea, lo siguiente es que entonces para la sociedad la única opción es el oficialismo, y contra el oficialismo la única opción es la abstención y estos factores que no son democráticos. Entonces estamos en una situación de estancamiento donde Venezuela hay que sacarla de esa lógica binaria de derrota total o de victoria total. Es decir, aquí lo que viene es una democracia incómoda, una coexistencia inconforme. No vamos a estar conformes, pero es lo que toca. Lo que toca es que los factores opositores también hagan vida política, no solamente el oficialismo. Y yo estoy segura, porque entiendo a los desafíos que se está encontrando el gobierno de Nicolás Maduro, lo que significa también arrasar en las gobernaciones, arrasar en las alcaldías, en los consejos municipales, y que no haya opción de mostrar caras distintas o una pluralidad en las fuerzas políticas del país. Doctora, para el retorno, para el siguiente segmento, si es usted tan amable, ¿cuál sería, digamos, tenemos una elección el 27 de julio, ya tuvimos una el 25 de mayo, cuya abstención permitió que el gobierno se quedara con 23 de 24 gobernaciones. En este momento se van a definir alrededor de 300 y tantas alcaldías y pudiéramos tener el mismo escenario y después la siguiente elección es dentro de 4 años. ¿Esta es la ruta o los venezolanos podemos dar un momento, digamos, de vuelvan caras, como diría, para utilizar una frase histórica? ¿Pudiera haber un vuelvan caras de última hora en Venezuela? Al retorno, mis queridos amigos, con la doctora Eglé González Lobato. Ella además fue consultora jurídica del Consejo Nacional Electoral. Vamos con nuestros queridos patrocinantes, retornamos con todos ustedes.
Bueno, observo en este momento en el X del alcalde de Baruta, Darwin en González, que el precandidato a alcalde Luis Aguilar, importante dirigente de Baruta, cede su posición y logran una unidad con el alcalde Darwin González para fortalecer las opciones de este alcalde de la segunda alcaldía, una de las más importantes del país, si no la segunda, la tercera más importante del país. Continuamos con la doctora Egle González Lobato y estábamos hablando un poco de perspectiva. ¿Puede haber un vuelvan caras de cara al 27 de julio? Bueno, fíjate, ahí hay retorno. La escuchamos, doctora. Ok. Es que como hay retorno, ¿se escucha bien? Sí, yo le escucho muy bien. Bueno, volvamos. Ya va, espérense un segundo. No puedo hablar con el retorno. Pues haré lo posible y lo modificaré después. A ver, el gran desafío que tienen los factores políticos en este momento, incluyendo el propio oficialismo, es la reconfiguración del sistema político venezolano. Es muy probable, viendo los resultados electorales de las gobernaciones pasadas, pues que la oposición, la única manera de tener opción es que vaya en unidad. Y sin embargo, la fragmentación de la oposición es un hecho ineludible. Que vaya a haber una suspensión de la elección, no lo sabemos. Sin embargo, hay que insistir en la necesidad de la pluralidad de los distintos factores políticos y de una unidad de intención de actividades y programas de parte de la oposición. Voy a tratar yo de salirme y volver a entrar. Muy bien, doctora. Adelante. Salga, vuelve a entrar. Juan Carlos. Bueno, y nos llega del movimiento o de la red Noti Hermanos. César Pérez Vivas denunció hace minutos la detención arbitraria del abogado y dirigente de 20 Venezuela en Anzoátegui, Ulises Martínez. Es un abogado, dice la nota de César Pérez Vivas. La dictadura continúa con la escalada represiva. Detienen en Anzoátegui al conocido abogado y dirigente social cristiano Tomás Peñalosa y al dirigente de 20 Venezuela, Ulises Martínez. Crece el número de presos políticos. Doctora Egle, ¿está usted allí? Adelante, vamos a incorporarla. Pero en Caracas hubo un apagón hace poco que ha afectado pues los sistemas de comunicación. Muy bien, doctora. Continuemos con la conversación. Estábamos hablando de la posibilidad de un vuelvan caras, porque después de esta elección del 27 de junio, no habrán más elecciones en Venezuela hasta dentro de 4 años. Sí, bueno, es difícil porque está el 28 de julio, también está como muy cerca. Y muy probablemente el gobierno, pues entre sus pretensiones, sea tratar de restarle posibilidades a cualquier serie de manifestaciones, sino que todo lo contrario, tratar de llamar a la ciudadanía a participar en un proceso electoral. Ahora, los procesos electorales municipales por lo general tienen muy baja participación, aun cuando son unas elecciones extraordinariamente importantes, porque se trata del problema local, del problema de la gente, que la gente sea parte de esa agenda de política nacional. Interviene un montón de gente porque bueno, los consejos municipales, las alcaldías, pero lo cierto es que hay que agregar a ese análisis que hiciste hace poco, que entre el gobierno y la oposición radical, que tampoco los factores que participaron en las gobernaciones y en las parlamentarias tuvieron ese arrastre necesario
de convocatoria, entre otras cosas porque la ciudadanía le pide a los factores de oposición mayor pluralidad, mayor representación de caras novedosas o que tengan algo que decir en el Parlamento, alguien de la sociedad civil, no solamente de los partidos políticos, y nuevamente los partidos políticos jugaron a cuadro cerrado. Esto pudo haber incidido en esa poca participación y probablemente tengamos muy cuesta arriba decir que vamos a aumentar una participación para la parlamentaria si vemos que hay unas diferencias enormes entre un candidato y otro en estas gobernaciones que acaban de pasar. Es decir, ahí se midieron los factores políticos y entonces los factores dirán, bueno, pero ¿para qué voy yo a una elección? ¿Para qué voy a gastar una campaña si tengo tan pocas probabilidades de ganar? En esa situación estamos, una realidad que convoca a interpelar a los partidos políticos desde la academia, desde los diversos sectores de la sociedad, de los diversos movimientos políticos. ¿Vamos hacia dónde? ¿Hacia dónde vamos a encaminar el país? A la no política, a la abstención, que es la verdadera rendición. Lo he dicho en cantidad de oportunidades. La abstención no castiga al gobierno, no castiga al poder, lo premia. Ahora, ¿qué viene bajo esta predicción que la hace usted? Y es, digamos, yo coincido con ella. No hay nada pinta que va a haber un triunfo electoral para la oposición el 27 de julio. ¿Qué viene hacia adelante? Bueno, la presión para que factores distintos al gobierno sean unos factores de incidencia en las políticas públicas y en la reconducción del país. Al gobierno le toca abrirse y le toca abrirse porque incluso el gobierno que va a unas elecciones y genera unas condiciones muy poco simétricas, digamos, no se legitima con el control de las instituciones. El gobierno necesita pluralidad de los factores. Aun cuando el gobierno, uno no puede hablar de la legitimidad. Yo siempre digo que la legitimidad es un problema de los gobiernos democráticos totalmente. Pues estos gobiernos híbridos, la legitimidad no es que se van a poner a cuestionarla, pero el control de las instituciones tampoco les son suficientes. Y la oposición tampoco termina de generar una opción de poder creíble y sostenible en el tiempo. Entonces, ante esa lógica binaria que no nos lleva a nada, suma cero, hay que cambiarla. Muy bien, o sea que lo que entiendo de su análisis es que habrá que remar con Maduro en el gobierno hasta el 2031 con los gobernadores y alcaldes por 4 años más, pero habrá que remar. Bueno, es que yo no veo otra cosa de cambio en este momento que no sea progresivo. Aquí no va a haber un cambio político nacional de inmediato. Si eso ocurre, será algo imponderable y si eso ocurriera, esperemos que sea producto de un consenso y de un acuerdo y no de ninguna vía por la fuerza, que siempre es una amenaza para los venezolanos que creemos en la democracia. En este momento todos los factores tienen que presionar para que haya espacios de debate, espacios de conversaciones sobre todo de los problemas que tiene la gente en las diferentes regiones del país. Si yo observo, he dicho hace unos días atrás, mi querida doctora, una frase que se le atribuye a Carlos Andrés Pérez, el autosuicidio. Estamos como un autosuicidio. Luego, a menos que surja un imponderable, ¿usted cree que el gobierno de Trump, vamos a preguntarle algo sobre, digamos, el mundo que no es ajeno a Venezuela, que es Estados Unidos, si hay un cambio de gobierno en Colombia y gana el uribismo, que tiene una opción importante de recuperar el poder, pero esos factores pudieran estar interesados en presionar para un cambio político en Venezuela extraelectoral, o tienen demasiados problemas entre ellos como para estar ocupándose de Venezuela?
Intenciones siempre tienen, porque usted ve qué intenciones han tenido y se ha demostrado. Ahora, los marines iban a venir, pero se quedaron en Estados Unidos resolviendo problemas internos que tienen allá muchísimo. Lamentablemente, esta política antimigración que tiene el presidente Trump le ha generado hoy actualmente una impopularidad enorme. Tiene crisis en el Oriente Medio, tiene crisis en la guerra de Ucrania con Rusia, tiene crisis en muchísimas partes. Entonces, pues yo veo muy complicado que pretendan decidir por los venezolanos algo que nos corresponde a nosotros. Yo lo vería muy complicado. Yo sería la primera persona que ahí no estaría de acuerdo. Si esa es la oposición, pues miren, eso no es el juego que yo juego. Es decir, yo creo que aquí se necesita muchísima habilidad, muchísima inteligencia, muchísima tolerancia y muchísima capacidad de conversación con los contrarios. Repito, la democracia que viene es una democracia imperfecta, incómoda, pero es la coexistencia de todos los factores. Aquí no va a haber una derrota, no puede haber una derrota de ningún factor tratando de desaparecer al otro. Doctora, para nosotros ha sido un verdadero placer tenerla en el programa, aunque ciertamente el venezolano que está escuchando el programa y el venezolano que está en la diáspora que nos ve no está escuchando lo que desearía. Usted también nos ha dado un baño de realidad a muchos que creen que esto pudiera ser soplar y hacer botella. Una pregunta final. María Corina Machado todavía mantiene un liderazgo que no se puede esconder. ¿Cuánto aguanta ese liderazgo sin que se cumplan sus deseos de cambio por la vía que ella está intentando buscar? No, yo lo veo muy poco probable la posibilidad de una solución a través de la propuesta de la señora Machado. Creo que ella está en un mundo paralelo con una ausencia de realidad política que es necesaria en estos tiempos. Parecieran más delirios, más deseo, un simbolismo, y el poder no es un simbolismo. El poder se detenta y quien tiene el poder lo demuestra. Entonces, lo que estamos diciéndole al gobierno es que el control de todas las instituciones, el control de todos los cargos tampoco va a permitir pues la mejor democracia para el país. Tiene que haber pluralidad, y le decimos a esos sectores que, digamos, obedecen a la señora Machado, que no es así que se obtiene el poder, ni siquiera es así como el poder le reconoce, que la posición que hay que tomar es más hacia el centro, es más hacia el reconocimiento de los diferentes factores. Los radicalismos no se van a... Ellos se van a excluir todo el tiempo, y mientras ellos se excluyan y no haya un centro que presione hacia una posición inteligente y de coexistencia del país, la Venezuela va a estar estancada y anclada en esa lógica suma cero. Bueno, doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a la doctora Eglé González Lobato, directora de la Cátedra Libre, Democracia y Elecciones de la Universidad Central de Venezuela. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Vamos con nuestra